recibimos a la arquitecta y doctora Teresa Guevara Pérez. Ella nos vendrá a hablar sobre microzonificación sísmica como un instrumento para disminuir el riesgo sísmico. La doctora es de nacionalidad venezolana. Ella tiene un PhD en arquitectura por la Universidad de California en Berkeley, USA, con especialización en diseño arquitectónico de edificaciones sismo resistentes. Obtuvo su máster en arquitectura en la Universidad también de California. Tiene estudios de posgrado en gerencia de la construcción industrializada en la Escuela de Graduados de la Asociación de Arquitectura de Inglaterra, en Londres. Arquitecta graduada en la Universidad de los Andes en Mérida, Venezuela, ha realizado múltiples consultorías profesionales e investigaciones relacionadas con la arquitectura y riesgo sísmico. Ha participado de trabajos para la Asociación Colombiana de Ingeniería Sísmica en la actualización del Reglamento Colombiano de Construcciones Sismo Resistentes. Ha trabajado dando clase y ha participado en distintos proyectos en universidades de algunos países, como por ejemplo en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Barcelona, en la Universidad Politécnica de Cataluña, en España, en la Universidad Mayor Real y Pontificia de San Francisco Javier en Bolivia, para la Universidad Simón Bolívar, Universidad Central de Venezuela, Universidad Nacional Experimental de Táchira, en la Universidad de California en Berkeley, Estados Unidos, en el Centro Universitario Europeo en Italia, en la Escuela Politécnica Nacional en el Ecuador, en Colombia en la Universidad de La Salle y la Universidad de los Andes, entre otras. Ella además ha trabajado en algunas instituciones en algunos países. Por ejemplo, ocupó varias posiciones a lo largo de más de 20 años en el Instituto Nacional de la Vivienda en Venezuela, en la Dirección Nacional de Protección Civil y Administración de Desastres, en la Fundación Nacional de Ciencias en Virginia, Estados Unidos. También ella trabajó para la Organización Panamericana de la Salud en Washington, D.C., como asesora temporal entre los años 1994 y 2008. Eh, ha trabajado también en proyectos para la UNESCO y, entre otros, ha realizado muchísimas actividades de investigación. También su contingente laboral y profesional del más alto nivel, que la ha hecho, bueno, ser merecedora de algunas distinciones y becas. Es autora de muchos libros, capítulos de libros, de artículos científicos. Es miembro del Colegio de Arquitectos de Venezuela y asimismo del Colegio de Ingenieros de Venezuela. Muchas gracias por esta invitación. Realmente que ha sido un honor y una sorpresa. Yo, como la mayoría de ustedes saben, estoy dictando un curso para la alcaldía de Puerto Viejo, trabajando ahí con Sandino Guerrón. Y ha sido realmente una experiencia muy especial porque es un curso sobre una introducción a la arquitectura sismo resistente. Es tratando de traducir todos los términos complicados de la ingeniería estructural a la parte, digamos, de imágenes y de formas que podemos llegar a entender mucho mejor lo que se nos quiere explicar en cuanto al comportamiento sismo resistente de las edificaciones debido a la responsabilidad que tenemos de diseño en este campo. Ustedes se preguntarán, bueno, ¿cómo es que una arquitecta nos viene a hablar de microzonificación? Y no sé si podemos comenzar de una vez ya con las imágenes. Bueno, el tema se llama microzonificación sísmica como instrumento para la reducción del riesgo sísmico. Y voy a comenzar un poco tocando el tema del riesgo sísmico y algunas definiciones que muchas veces se confunden. Y esto crea un poco de conflicto al momento de tomar las medidas porque no se sabe muy bien qué cosa es la vulnerabilidad, qué cosa es la amenaza. Antes que nada, el tema de la microzonificación me preocupó a mí mucho cuando empecé a trabajar en el tema de la reducción de desastres debido a los eventos naturales y no naturales. Empecé a ver cuál era la relación que existía cuando se diseñaba una edificación y su contexto. Entonces me di cuenta que estamos manejando dos tipos de ambiente
un ambiente artificial, que sería lo que más adelante vamos a llamar variables de diseño, y un ambiente natural, que es lo que llamaremos las variables de contexto. Y ya les explicaré por qué las variables de diseño nosotros sí las podemos manipular y son nuestras herramientas como profesionales, tanto los ingenieros como los arquitectos, mientras que las variables de contexto es el ambiente natural en el que vamos a construir la edificación y no lo podemos modificar. O sea, no podemos modificar que haya una zona sísmica y que nos garantice que no vaya a haber terremotos, o que estemos en un suelo blando y que nosotros queremos que ese suelo sea duro. La presentación, pero este es un gráfico que, de acuerdo con las solicitudes que me ha hecho el ingeniero Sandino Berrón, yo he insistido mucho en el curso y ha sido el objetivo principal del curso de la arquitectura sismo resistente, en insistir que no, cuando diseñamos una edificación, no estamos por un lado los ingenieros y por el otro lado los arquitectos, y en este caso muy particular que vamos a tratar hoy, los urbanistas, sino que todos estamos enlazados en producir una edificación y no podemos estar cada uno por su lado. Desde el inicio del proyecto, los profesionales involucrados en el diseño deben estar de acuerdo y no que después que cada uno hace su trabajo por su lado, intentan unirlo para terminar el proyecto. Entonces les decía que mi preocupación con respecto al tema de la parte urbana se debe a que cuando yo comencé a trabajar en la evaluación de los desastres, me empecé a dar cuenta de esta situación que se estaba presentando, porque yo empecé a estudiar las configuraciones arquitectónicas que producían vulnerabilidad para el comportamiento sismo resistente, y quería buscar cuál era la manera de poder reducir esas posibilidades. Antes que nada, pues comencé con el tema de ver cuáles eran los distintos niveles de arquitectura para las edificaciones, y tomé una clasificación de la urbanista María Elena Gómez en su trabajo Tres visiones en perspectiva, un diseño urbano deseable y posible, en donde ella habla de planificación urbanística, diseño urbano y arquitectura. Esto viene de esta cronología que yo elaboré para estudiar el desarrollo de la arquitectura y la ingeniería, y sobre todo en qué momento se separa la ingeniería civil de la arquitectura, porque hasta el siglo XVII era el gran maestro, sobre todo en las obras grandes, el gran maestro quien dirigía todas las actividades que se realizaban, y estaban juntos los que se dedicaban a las estructuras como el diseñador arquitectónico. Cuando aparece en el siglo XVII, a finales del siglo XVII, fíjense, coincidencialmente en el 1675 aparece el cuerpo de ingenieros de Francia, que eran en general era el ejército, y en el 1671 la Escuela de Bellas Artes, que como su nombre ya lo indica, era más que todo dedicarse a la parte artística. Las edificaciones comunes, pues los mismos ciudadanos construían sus casas como bien podían y con el conocimiento que les venía, o porque lo habían heredado o lo habían aprendido con otros maestros. En cuanto al tema de planificación urbana, los primeros documentos importantes que aparecen en cuanto a las ordenanzas de las ciudades está en el siglo XVII también, las ordenanzas de Sully en París para poner orden en la ciudad, y no que cada quien, como veníamos del medioevo, que cada quien construía donde encontraba. Ese es un tema que se desarrolla bastante en mi curso, pero aquí no voy a entrar en mayores detalles. Lo que quiero es que nos ubiquemos en donde estamos con la arquitectura moderna y con nuestra situación actual.
A raíz de este desarrollo de la ingeniería civil por un lado y la arquitectura por el otro, en la segunda etapa del desarrollo de la ciudad contemporánea, nos vamos a encontrar una serie de estructuras importantes que fueron hitos en el desarrollo instrumental que permitió que para principios del siglo XX se generen una serie de edificaciones importantes, el desarrollo del sistema porticado, la utilización del hormigón armado y los rascacielos, aparecen los rascacielos. Y por el otro lado, en arquitectura, pues ya aparece el Royal Institute de British Architects, igual que en Inglaterra el Institute of Civil Engineering en Inglaterra, la Escuela de Chicago, el primer edificio de concreto reforzado de Perret en Francia, el sistema dominó. Y ahora vamos a ver qué importante, lo vamos a ver en más detalle, qué importante es este momento a partir del inicio del siglo XX, específicamente a partir de los 20 del siglo pasado, y cómo ya ahí empieza a surgir la planificación urbana y el diseño urbano, que lo veíamos en este segundo y tercer nivel de intervención urbana. Entonces, aquí tenemos dentro de esa, vamos a hacer un zoom en esa cronología que veíamos anteriormente, y tenemos en cuanto a la arquitectura el sistema dominó del famoso arquitecto Le Corbusier, y luego ya la institucionalización en 1925 del edificio de la Escuela de Arquitectura de la Bauhaus en Alemania. Sistema dominó, Le Corbusier es en Francia, y allí aparece el dolor de cabeza de todos los ingenieros estructurales, especialmente los que trabajan en zona sísmica, que es el sistema dominó, que todavía hoy en día estamos viendo edificaciones construidas con este sistema, que permitía al arquitecto liberar de muros exteriores e interiores, muros de carga, y de unas losas muy altas, permitiendo así obtener espacios libres, lograr las ventanas de columna a columna. De ahí surgen los 5 puntos de Le Corbusier. Tenemos que tener en cuenta, a favor de los arquitectos, que en esta época en que se desarrollan estos conceptos básicos de la arquitectura que nos han dominado hasta el presente, no se conocían las implicaciones que cualquier diseño de este tipo podía tener en el comportamiento sismo resistente de las edificaciones. Y así tenemos como en 1926 Le Corbusier declara los 5 puntos para una nueva arquitectura que están avalados por los postulados de los congresos internacionales de arquitectura moderna, que van del 29 al 33, y en el 33 la Carta de Atenas. Unidos a todo esto tenemos la zonificación urbana de Nueva York, que se comienza a poner orden en la ciudad porque a raíz del gran incendio de Chicago a finales del siglo XIX, que queda destruida, completamente destruida la ciudad de Chicago, no solo por el gran incendio, se aprovecha el desarrollo de la tecnología constructiva, especialmente en estructuras metálicas, y se comienzan a construir los edificios en altura. También, que lo pasamos por alto en la cronología anterior, el señor Otis descubre el ascensor, el montacarga para personas. Hasta ese momento había montacargas para, bueno, como lo dice su nombre, para subir cargas y muebles y todo lo pesado, pero no existía el ascensor para el uso de personas. A raíz de esto, eso impulsa mucho más la construcción de edificios en altura, el aprovechamiento de la tierra. La tierra en Nueva York era muy costosa, como sigue siendo actualmente, y llega un punto en que hay que establecer la zonificación de Nueva York, porque ya estos edificios tan altos estaban produciendo unas sombras de gran dimensión
que hacían que las calles de abajo y los pisos de los edificios de abajo no les llegaba la luz y la ventilación natural era muy difícil debido a las dimensiones de las calles pequeñas. Entonces, todos estos elementos unidos también a que por el terremoto de, de Tokio a principios en 1923, se descubren una serie de componentes que el doctor Tacho Naito, profesor de la Universidad de Tokio, propone en cuanto a las edificaciones. Esto es anterior a que ocurra el terremoto. Y el doctor Tacho Naito, analizando las nuevas edificaciones, estructuras que se comienzan a desarrollar, recomienda 4 puntos importantes. El edificio como un cuerpo sólido rígido. La forma de la planta es un rectángulo cerrado en vez de forma de U, L, T o H. Las paredes rígidas deben ser abundantes, simétricamente distribuidas y continuas a lo largo de la altura del edificio. Y la asignación de fuerzas laterales en las uniones de acuerdo a su rigidez. Ustedes, bueno, oirán esto y dirán, estamos todos tratando de volver a esos 4 puntos que ya ha pasado más de un siglo y seguimos cometiendo una serie de errores que están llevando a que nuestras estructuras fallen cuando hay un terremoto y sobre todo que lleven a la vulnerabilidad de las ciudades. Entonces tenemos que estos conceptos de arquitectura unidos a los conceptos de urbanismo nos van a llevar a unos cambios importantes en el diseño tanto de la ciudad como de las estructuras. Entonces tenemos por una parte el diseño tradicional en cuanto al nivel urbano, edificios de fachadas alineadas para facilitar el diseño de calles rectas, que antes las calles medievales, para los que han ido a visitar, sobre todo aquí en Europa, las calles medievales, se habrán dado cuenta cómo son de tortuosas. Es a partir pues, de la mitad del siglo XIX, cuando ya empieza un ordenamiento en cierto aspecto, primero en Inglaterra debido a normas sanitarias y después pues, con las normas de Nueva York que establecen unos conceptos que se utilizan internacionalmente. Entonces, ¿qué pasa en cuanto al diseño tradicional? Que era continuo, las alturas continuas, se va al diseño moderno, con la desintegración del muro urbano. Ya se comienzan a dar disposiciones de ordenamiento urbanístico, donde las parcelas se independizan, ya no están formando una manzana completa con estructuras compartidas, sino cada edificio, cada parcela tiene un edificio individual estructuralmente como en instalaciones sanitarias y en todo lo que corresponde a lo que se compartía anteriormente. Por otra parte, entonces vemos cómo estos 5 puntos de Le Corbusier, que no los hemos mencionado, el primer punto es los famosos pilotis. Los pilotis son columnas, en la planta baja son las mismas columnas generalmente de los pisos superiores, pero que a las que no se les adosa elementos estructurales, no estructurales, sino quedan completamente libres. Quedan libres para que el arquitecto pueda diseñar dentro de estas estructuras con mayor flexibilidad. Y por otra parte, lo vamos a ver posteriormente, cómo las ordenanzas de zonificación urbana llevan y nos obligan en muchos casos, y lo estuvimos viendo en cuanto a las ordenanzas de Manabí también, las ordenanzas municipales de Manabí, porque es internacional, son conceptos internacionales, que se recomienda que se deje la planta baja, bien sea o para locales comerciales libres de paredes o para la ubicación de parking, de estacionamiento. Entonces ese es el primer punto de Le Corbusier.
en donde se sustituye estos dibujitos aquí, aunque parezcan feitos, pero son hechos a mano por el gran arquitecto Le Corbusier. Y tenemos la parte tradicional. Él hizo esta especie de matriz en donde enseña la diferencia entre lo que es el diseño tradicional y las propuestas que se hacen para la arquitectura moderna. Aquí pues se ve que los muros, al ser de carga, no se pueden mover, interrumpen las fachadas, o sea, y después tenemos el segundo punto, que es la liberación de la fachada. Justamente por no tener los muros, tenemos una planta libre que facilita la utilización de tabiquería liviana en las distintas plantas del edificio para poder ubicar los muebles y las paredes donde el arquitecto quiera. El punto tercero es las fachadas libres también, lo cual permite tener las ventanas, grandes ventanales, que se desarrolla también la industria del vidrio, y se logran hacer grandes paneles para que entre más iluminación y ventilación a los espacios. De allí viene la famosa ventana alargada que se propone en los 5 puntos, que es distinta a las ventanas altas y estrechas que se generaban con la arquitectura tradicional. Y por último tenemos las cubiertas, que son los techos de los edificios, que son visitables y se convierten en jardines en donde se siembran plantas y se pueden ir a visitar. A diferencia de la arquitectura tradicional, que tiene techos inclinados y no se puede, se utilizan es como trasteros generalmente de los edificios. ¿Qué nos lleva a esto? Nos lleva al piso blando, y cada uno de estos temas lo hemos visto en el curso y lo pueden ver también en mi libro, Las configuraciones urbanas contemporáneas en zonas sísmicas, en donde hay un capítulo para cada una de estas configuraciones en donde se muestran cómo funcionan. Tenemos el piso blando, y también lo habrán visto en las normas sísmicas, cómo comienzan a aparecer todas estas configuraciones como irregulares y por supuesto castigadas en el momento de hacer el diseño. Tenemos los retranqueos o escalonamientos en los pisos superiores y los edificios de esquina, que también son bastante problemáticos. Y hay otra serie de configuraciones, pero estas son las más significativas. Entonces, ¿qué pasa? Cuando venimos a las ciudades donde hay terremotos, nos empezamos a encontrar los ejemplos de los edificios dañados justamente por estas configuraciones modernas, en las que no se ha tomado en cuenta las disposiciones de diseño sismo resistente. Hay que tener en cuenta que las normas sísmicas se desarrollan principalmente en la segunda mitad del siglo XX, siendo que desde principio del siglo, desde Calabria, ya se había iniciado con el diseño con la incorporación del coeficiente sísmico. Pero el gran desarrollo de las normas sísmicas viene en la segunda mitad del siglo XX, y principalmente con los grandes sismos que hubo entre los 80 y los 90. Y de ahí viene el Vision 2000, que ustedes como ingenieros estructurales lo habrán oído mencionar. ¿Qué ocurre? Que como consecuencia de esto que se estaba viendo, que habían ciertos tipos de configuraciones arquitectónicas que se dañaban más que otras, empiezan a aparecer algunas disposiciones y recomendaciones para que se comiencen a incorporar en las normas sísmicas. Y tenemos aquí en 1975 como la Asociación de Ingeniería de California presenta una lista de 20 tipos de estructuras irregulares, pero eso se deja simplemente como a nivel informativo. En el 78, el ATC 306, configuración de la edificación, planta y alzado, se presentan estos anexos, pero que no fueron incorporados en el cuerpo
del Uniform Building Code. Y en 1985, el CIAOC nuevamente aparece una nueva tabla de irregularidades, pero tampoco se incluyen ninguna disposiciones especiales en cuanto a castigos a las formas irregulares. Entonces, a ver, no es sino hasta 1988, después del sismo, el gran sismo de 1985 de México, cuando por fin aparece en el Uniform Building Code una matriz con descripciones de estas formas irregulares. Sin embargo, no es hasta el 2008, hasta el 1998, cuando aparece la primera norma sísmica de Colombia, cuando por fin se incorporan gráficos para poder entender qué son estas disposiciones que vienen desde 1988 en el Uniform Building Code. Entonces se incorporan en estas tablas, que posteriormente también se incorporaron en Ecuador, donde se describe gráficamente qué es lo que quiere decir los términos que se utilizan en la norma. A mí, con respecto a toda esta preocupación que se presenta, y mi preocupación cuando empecé a estudiar las normas de zonificación urbana, porque dije yo, pero por qué en todo el mundo empezamos a encontrar en todas las ciudades modernas donde hay terremotos los mismos tipos de edificios que se dañan? Entonces, en 1996, en la revista Urbana de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Central, con la urbanista Mariela Stolk, decidimos hacer una pequeña investigación de qué ocurría con la microzonificación sísmica como base para el ordenamiento urbanístico de Caracas. Ese lo desarrollamos en aquel momento, está a la disposición de ustedes en Google, y ahí se explican, se dan las explicaciones de cómo si se utiliza, sobre todo en el caso de Caracas, que como ustedes la mayoría saben, el terremoto de 1967 fue un hito debido a que fue la primera ciudad moderna en donde ocurrió un terremoto y se estaba utilizando la normativa del ATC. Entonces, aunque es terrible tener que decir, aunque solo se cayeron 4,5 edificios, pues no debería haberse caído ninguno, pero para los resultados que hay normalmente cuando ocurren los terremotos, que hay tantos fallecidos y tantos edificios que se caen, ¿por qué fue tan famoso? Fue tan famoso porque sirvió de laboratorio para ver que el tipo de estructura que se estaban utilizando y las recomendaciones no estaban dando resultados. Y se comenzó a estudiar a raíz de ese terremoto, se empezó a notar que en zonas donde habían suelos blandos se producían mayores daños. Ya se venía desde el terremoto de Alaska hablando de este tema, pero no había sido comprobado con la precisión que se hizo con el terremoto de Caracas. Y nos encontramos pues los trabajos de Idris, de Bolton Seed, del profesor Bertero. Y por cierto, mañana ustedes van a tener a José Luis Alonso, conferencista que estaba en Berkeley después del terremoto de Caracas y se unió a esos grupos de trabajo, en donde con la información, con la gran suerte que en ese momento Venezuela tenía muchísimo dinero, y se comenzaron a hacer unos estudios muy importantes con la Weston Geophysical, en donde se comenzaron a hacer una serie de perforaciones. De ahí vino la Comisión para el Estudio del Sismo, que luego se convirtió en la Fundación Venezolana de Sismología, que hasta hoy en día es quien realiza los estudios está realizando muchos estudios de zonificación sísmica en ciudades importantes de Caracas. Entonces, vamos a entrar en la parte de riesgo porque decíamos cómo utilizar la microzonificación sísmica como instrumento para la reducción del riesgo sísmico de las ciudades. Entonces ya vimos que la ciudad contemporánea en zonas sísmicas no es lo mismo que una ciudad
contemporánea en zonas que no son tan activamente sísmicas. Entonces, ¿cuáles son los parámetros que intervienen en la evaluación de la vulnerabilidad sísmica de las ciudades contemporáneas? Porque ya no estamos evaluando un solo edificio que se daña cuando hay un terremoto. Estamos evaluando la ciudad como un todo. Como decía el profesor Bertero, las ciudades no es una sumatoria de edificios, es un sistema de edificios. Y lo que ocurre en un edificio puede afectar no solamente los edificios vecinos, sino puede afectar la funcionalidad de la ciudad después de un terremoto. Entonces, estos términos, que muchos de ustedes ya los manejan con bastante soltura, el riesgo, la amenaza y la vulnerabilidad, vamos a ver qué relación tienen unos con otros. Y un tema que está hoy en día muy en boga, que es la resiliencia. ¿Qué cosa es la resiliencia? Es la capacidad de un ecosistema, sociedad o comunidad de absorber un impacto negativo o de recuperarse una vez que haya sido afectada por un fenómeno físico. La resiliencia en este sentido, refiriéndonos al ecosistema o a una ciudad, es muy diferente a la resiliencia como el término que utilizan los ingenieros estructurales, porque la resiliencia en términos de ingeniería estructural quiere decir que la estructura regresa a su posición original o a sus condiciones originales. En cambio, desde el punto de vista de sociedad, comunidad o ciudad como tal, es la capacidad, las ciudades después de un terremoto no vuelven a ser iguales, ni la sociedad o comunidad vuelven a ser iguales. O sea, su capacidad de resiliencia quiere decir que son capaces de absorber un impacto negativo o de recuperarse una vez haya sido afectada por un fenómeno físico. Y por eso vemos muchas ciudades que rápidamente se recuperan, como ocurrió con Chile en el Santiago y Chile en general, después del último terremoto grandísimo que tuvieron y a los 15 días ya estaban trabajando como si nada, claro, en las zonas que fueron afectadas con actividades, pero las actividades más importantes de la ciudad no cesan. Entonces, ¿qué tenemos con respecto a esto? Tenemos que se considera que debido a que los sismos hasta ahora no se pueden predecir ni evitar, aunque se han hecho muchos intentos, se ha estudiado mucho, los chinos han estudiado muchísimo, ver cómo se puede predecir, no, ya hasta ahora no se puede predecir ni evitar. La única manera para reducir las probabilidades de que se produzcan daños desastrosos en las ciudades debido a sismos probables, es decir, el riesgo sísmico, ahí es donde entramos en riesgo, y riesgo quiere decir probabilidades, nunca hay seguridad con respecto a ellos, es tratando de reducir al máximo la vulnerabilidad sísmica de sus componentes físicos y socioeconómicos. Lo que hablábamos anteriormente en el primer gráfico que les mostré. ¿Qué es lo que nosotros podemos modificar? Las variables de diseño, es decir, lo que está en nuestras manos para reducir esos posibles daños desastrosos ante un ambiente, que son las variables de contexto, que no podemos modificar. Pero cuando diseñemos tenemos que saber cuáles son esas variables de contexto para dónde vamos a diseñar, porque no vamos a diseñar un edificio con todos los refuerzos y con estructuras especiales en zonas que son de actividad sísmica baja. En cambio, en las zonas donde son de gran actividad sísmica, ahí tenemos que poner todo nuestro empeño en reducir la posibilidad de que se dañe. Alan Lavelle, que es un psicólogo muy famoso en Hispanoamérica sobre todo, y que ha escrito muchos libros con respecto a a los daños que se producen cuando hay sismos y la recuperación de las sociedades y la preparación para los eventos sísmicos, dice, la naturaleza de los daños y destrucción, así como su distribución social y territorial, pueden tener como punto de referencia el hecho físico, en nuestro caso, es decir, el terremoto o las probabilidades de que haya un terremoto de una cierta magnitud.
Pero en la ecuación final, los daños y pérdidas están determinados por niveles diferenciales de exposición, y esta es una palabra muy importante porque es lo que nos determina la vulnerabilidad de la población, infraestructura y producción. Ello varía mucho según las unidades espaciales y sociales, y como consecuencia los niveles de daño y dificultades en la recuperación también varían proporcionalmente. Es decir, el desastre no se distribuye homogéneamente ni afecta a toda la población ni a todo el espacio de la ciudad por igual. Y ustedes cuando ocurren los terremotos, ven que las zonas más pobres y los países más pobres, como el caso de Haití, por ejemplo, que es una vergüenza como ese país no se ha podido recuperar, son los más afectados. Entonces, ¿qué tenemos? Vamos a tener el riesgo, que ya sabemos que son las probabilidades de que se produzcan daños debido a una amenaza sísmica, o sea, es proporcional a la amenaza por la vulnerabilidad. Ahora vamos a entrar un poquito más en detalle con esto. Aquí tenemos, y ya habíamos hablado de las variables de contexto, tenemos que la amenaza son las variables de contexto, ya dijimos, son aquellas que nosotros no podemos modificar. E indudablemente la amenaza no es una sola. Hay valores alternos, en unos sitios es de una manera, en otros sitios es de otra. Y debido a la exposición de estos componentes de vulnerabilidad, bien sea la ciudad, la población, las edificaciones, todos estos elementos, al estar expuestos a una amenaza, es lo que constituye el riesgo. Pero es por su combinación, porque una zona donde no hay sismo o el sismo es muy bajito, con la ecuación que vimos anteriormente, pues tiende a cero. Si la amenaza tiende a cero, entonces el riesgo va a tender a cero. No importa que las estructuras sean muy vulnerables, porque al no estar expuestos a una amenaza alta, pues sus daños serían muy bajos si fuera bajito, y la vulnerabilidad, pues si es baja, no va a producir un mayor riesgo. Entonces, esto lo tenemos que tener muy consciente, que el riesgo de que se produzcan daños debido a un terremoto o que se produzcan situaciones desastrosas debido a un sismo va a depender de la amenaza y de la vulnerabilidad de estos elementos expuestos a la amenaza. Entonces aquí es donde tenemos, nuevamente vamos a repetirlo, que el riesgo igual a amenaza por vulnerabilidad, en donde tenemos el contexto, las variables no manipulables y tenemos el diseño, que son las variables manipulables, es decir, los materiales que vamos a decidir los ingenieros, los arquitectos, el tipo de estructura, la forma de las edificaciones, todas esas son variables manipulables que están en nuestras manos. Entonces, vamos a definir las amenazas, son aquellos elementos que no podemos modificar y que constituyen parte importante del contexto de la ciudad, por lo que debido a que pueden afectar a los objetos expuestos a ellas, hay que conocerlos y tomarlos en consideración para los planes correspondientes a la ciudad amenazada. Aquí vamos a ir viendo en esta animación que tenemos que son las amenazas. Primero que todo tenemos los sismos probables, y eso lo vamos encontrando pues en los estudios que se han hecho ya de zonas importantes por regiones, en donde se identifica cuáles son las zonas donde pueden ocurrir sismos de variables magnitudes, y ubicar las partes en este caso de América del Sur, que son más sísmicas a diferencia de otras. Vemos aquí cómo la zona del Pacífico en general, y esto se debe a que es la unión de la placa suramericana con la placa de Nazca, que constituye parte de la placa del Pacífico. Por otra parte, tenemos las características del terreno, y ahí entramos a nuestra microzonificación.
las características del terreno con los estudios que se han hecho actualmente. Este es sacada de la norma ecuatoriana. Vemos el mapa para el diseño sísmico, en donde aparecen localizadas las distintas tipos de aceleraciones que se pueden producir en estas zonas. Entonces ya tenemos los sismos probables, las características del terreno, o sea, no es solamente cuál va a ser la magnitud del sismo, sino cuáles son las características del terreno, como hablaba mi compañero que habló anteriormente, de cuando se va a diseñar, no es solamente cuáles son las posibles magnitudes que puede tener el terremoto, sino cuáles son las características del terreno, que son las que nos van a producir probablemente amplificaciones de la onda o problemas de otros tipos. Entonces, esto constituye la amenaza. Por el otro lado, bueno, aquí tenemos el mapa de microzonas sísmicas de Puerto Viejo, en donde vamos a encontrar las distintas características de los suelos presentes aquí. Y ahora vamos a ver qué es la vulnerabilidad sísmica. La vulnerabilidad sísmica es la predisposición o susceptibilidad física, económica, política o social que tiene una comunidad de ser afectada o de sufrir efectos adversos en caso de que se manifieste un fenómeno peligroso de origen natural, socionatural o antrópico. Esta es una definición que da también Alan Lavelle. Entonces, cuando decimos, ay, este niño es vulnerable a las gripes, es porque su naturaleza hace que sea más sensible ante una amenaza que probablemente otro niño no sea tan susceptible a enfriarse, a que se le presenten los virus de la gripe. Bueno, así ocurre con las ciudades y con los edificios. Una predisposición o susceptibilidad física a ser afectado por efectos adversos. Entonces aquí vemos, primero que todo, vamos a analizar cómo esta vulnerabilidad se define. Tenemos los componentes físicos. Los componentes físicos de la ciudad, pues son todos los elementos de este sistema que constituye la ciudad. Los edificios, los parques, las vías, las autopistas, etcétera. Y por el otro lado tenemos la parte socioeconómica. No es solamente que los edificios se pueden caer y que se pueden dañar y se pueden morir algunas personas dentro de ellos, sino lo que significa una disrupción de este tipo en el caso de que se produzca un terremoto y cuánto tiempo tarda la comunidad en recuperarse ante un evento de este tipo. Entonces tenemos que estos son dos ejemplos de lo que constituye la vulnerabilidad e indudablemente vemos cómo están relacionados, muy relacionados unos con otros. Tenemos los inventarios de amenazas probables, entre los que entra la microzonificación, posibles grados de vulnerabilidad de componentes expuestos y los niveles de riesgo. Aquí lo tenemos y vemos cómo ello nos va a llevar a hacer la evaluación de riesgo. Para esto yo utilicé un ejemplo magnífico cuando yo estaba haciendo la investigación para el libro de configuraciones urbanas contemporáneas en zonas sísmicas, que me topé con este proyecto excelente que se hizo con la Escuela Politécnica Nacional de Ecuador, con GeoHazard International, una empresa internacional, el municipio de Quito y Hoyo Corporation, el cual contiene un breve resumen del proyecto de Quito, Ecuador, Earthquake Risk Management Project, an overview, un resumen, desarrollado pues estas empresas están en San Francisco, claro, no está la Escuela Politécnica Nacional y el municipio de Quito, pero la sede de las otras dos empresas es en San Francisco, California, se desarrolló en 1994. Y aquí podemos ver, este es por eso me gustó tanto cuando descubrí este proyecto y la información que tenía, porque ahí podemos ver perfectamente lo que estaba yo explicando anteriormente. Ahí
seleccionaron 3 posibles terremotos, cada uno con su propia característica. Un terremoto costero a 200 kilómetros al oeste de Quito, un terremoto interior 80 kilómetros al este y un terremoto local a 25 kilómetros. Fíjense que el que tiene más probabilidades de que ocurra es el que tiene menor magnitud, pero es el que está más cerca de Quito. Entonces aquí tenemos el mapa de Ecuador con sus 3 terremotos ubicados ahí e identificadas las probables características que pueden tener cada uno de esos terremotos. Por el otro lado, se clasificaron los componentes físicos y hay muchos planos. Yo tuve acceso a muy pocos de ellos, pero fue suficiente para darme cuenta de lo que tenían, en donde se hicieron esos inventarios de componentes físicos y los componentes sociales, que ya los vimos anteriormente de qué se trataba. Con estos inventarios, por un lado, y por el otro, por el lado de la amenaza, se hicieron estos planos de intensidad del movimiento del terreno. Entonces, teniendo las características del suelo y teniendo en cuenta la información de estos sismos probables, se sacaron estas intensidades del movimiento del terreno probables para la ciudad de Quito, de acuerdo con la información que se tenía. En este caso se seleccionó el terremoto local y se seleccionó de las 3 posibilidades que había el sismo C con estas características. O sea que el sismo C con las características del terreno va a dar estos posibles comportamientos de los suelos. Entonces aquí tenemos ya constituida la amenaza, la probabilidad de que ocurra esa amenaza. Mientras del otro lado, en cuanto a la vulnerabilidad, se hicieron clasificaciones también con las características de las edificaciones según su sistema constructivo, y habían otra serie de características, pero yo la que utilicé fue la de las categorías de las edificaciones según sistema constructivo, y ahí pues se podía ver, de acuerdo con el movimiento probable que se podía producir con este sismo y con estas características del suelo, ahí habían las características de las edificaciones que podían ser más vulnerables a uno u otro. Y de ahí se sacaron los, los daños de las estructuras, o sea, ¿cuál sería el riesgo? Todo esto, como les he dicho, son suposiciones. Cuando se hace un plan de mitigación y sobre todo se quiere saber las probabilidades y sobre todo utilizarlo para los posibles ensayos que se va a hacer en las distintas ciudades, esto es una información importantísima. Por ejemplo, saber, yo me acuerdo que había entre estos planos aquí, había las características de las tuberías, donde estaban ubicados los tanques de los grandes depósitos de agua, cómo estaban las tuberías, dónde estaban ubicados los hospitales, dónde estaban ubicadas los edificios de bomberos. Y de ahí se puede hacer una evaluación del riesgo. Claro, ahí va a haber distinta información que se puede sacar en cuanto al riesgo. Pero me pareció perfecta la información que se tenía para poder llevarlo a este modelo con el que ya yo venía trabajando. Me calzó estupendamente bien. Entonces viene, en cuanto a ese modelo utilizado, el manejo de diferentes amenazas, porque tenemos los sismos, pero hay amenazas de distintos tipos. Amenaza sísmica, amenaza hidrometeorológica, condiciones del suelo. Y claro, ahí vamos a tener las distintas tipos de vulnerabilidad también para cada uno de ellos. Y ahí se comienzan a cruzar la información y se pueden sacar conclusiones muy importantes. Traigo este ejemplo porque me gustó mucho, es del
terremoto del 2010 en Chile. Y fíjense este tipo de estructura. Esto es muy cerca del río Biobío. Y ahí se diseñó, estos son edificios del, creo que del Ministerio de Construcción, del Ministerio de Obras Públicas. Se construyó este edificio, pero que como decíamos anteriormente, las plantas bajas libres están castigadas y ellos lo que hicieron, no podían cerrar la parte de abajo porque tenían que tener en cuenta el desbordamiento del río Biobío que suele suceder. Entonces hicieron una estructura sismo resistente, pero que al mismo tiempo permitiera que si había un desbordamiento del río, no fuera a llevarse los edificios por delante. Esta otra foto no es ni que el río se desbordó ni nada por el estilo. Estos son escombros del terremoto, pues lamentablemente la parte de arriba les afectó mucho más la sacudida del terremoto y siendo edificios idénticos a los que tenemos aquí, sin embargo, las partes de arriba, pues todo el equipamiento del edificio sufrió bastante. Entonces, para que vean la combinación entre dos amenazas diferentes. Por ejemplo, en el Caribe se presenta un problema muy grave y es que se recomienda este mismo tipo de consideración de que debido a los tifones y las inundaciones que se producen, las edificaciones deben estar elevadas. Pero ¿qué pasa? Que la zona del Caribe es también sísmica, muy sísmica. Entonces ahí entran en contradicción las posibles recomendaciones para estructuras de un tipo y de otro. Entonces hay que llegar a acuerdos de qué puede ocurrir ante diferentes amenazas, qué es lo que se debe considerar en las ordenanzas municipales y en las normas para cada uno de los tipos de evento natural que se puede producir. Entonces aquí tenemos, bueno, este es un ejemplo de la combinación de distintas variables de vulnerabilidad, distintas variables de amenaza y variables y los resultados que los riesgos van a ser, pues de acuerdo con estas combinaciones. Entonces vamos a ver aquí, estos son parámetros establecidos por el profesor Bertero, en donde él habla del riesgo sísmico, la amenaza, de cómo está constituida, y la vulnerabilidad sísmica, la amenaza sísmica, y entonces está referida a la actividad sísmica, entonces potenciales efectos producidos por los sismos y sus réplicas. Entonces hay que tener los parámetros a considerar en cuanto al movimiento del terreno, máxima aceleración del suelo, Z, espectros elásticos e inelásticos de respuesta, grupos, historias en el tiempo. Luego tenemos el problema de la licuación, la probabilidad de deslizamiento, los asentamientos, la ruptura superficial de la falla y modificación del comportamiento del terreno, porque ese es otro problema, que el terreno a lo mejor es ya bastante vulnerable y si hay una intervención, como también mencionaba mi compañero anterior, pues puede empeorar la situación del terreno. Entonces, ¿qué ocurre con esto? Que vamos a tener una vulnerabilidad sísmica, que dice los diversos grados de vulnerabilidad del ambiente edificado, los componentes físicos y socioeconómicos, y habla del comportamiento y daños sufridos por las diferentes construcciones, considerándolas como totalidades integrales, todos sus sistemas, fundación, estructura, instalaciones mecánicas, instalaciones sanitarias, instalaciones eléctricas. Y los costos, daños y el impacto socioeconómico de los efectos de sismos sobre la comunidad. Entonces aquí vamos en cuanto a la evaluación, las variables de comportamiento, tenemos las variables de contexto, las variables de diseño. Y aquí pues podemos ver los tres niveles nuevamente de intervención urbanística, en donde hay que tener una serie de normativas para la arquitectura, para el diseño urbano, que es la escala más próxima a la arquitectura, es lo que rodea normalmente a
las zonas más pequeñas que rodean, son más próximas a las edificaciones, y luego la planificación urbanística de la ciudad como un todo, como un sistema. Nuevamente les quiero insistir, no es una sumatoria de componentes, es un sistema. Entonces, bueno, aquí vemos cómo en cada una de ellas la intención es evitar daños en componentes físicos y sociales, evitar daños en componentes físicos y sociales, y cómo cada uno de ellos se van estudiando para poder establecer políticas para la reducción del riesgo sísmico. Por eso no podemos hablar de reducción de la amenaza sísmica, sino de reducción del riesgo sísmico. Entonces ahí tenemos nuevamente nuestra vulnerabilidad sísmica de las ciudades contemporáneas, la predisposición de los componentes urbanos a sufrir los efectos adversos de un probable evento sísmico. Y aquí, bueno, vamos a ver, y esto probablemente se lo sepan ustedes bastante bien, pero no está de más recordarlo, que cuando ocurre un sismo tenemos el foco hipocentro, las ondas se transmiten a través del basamento rocoso, y cuando nos encontramos con unos suelos con ciertas características, eso va a afectar a nuestra edificación, y todo también depende de la distancia epicentral y bueno, de las características que ya las hemos estudiado muchas veces, movimiento de la onda, qué es el epicentro, el plano de la falla. Entonces, ¿qué es lo que ocurre cuando vamos a ver estas componentes que ya les voy a dar la referencia, donde lo menciona el profesor Martero? Es en esta publicación que se llama, a ver, Seismic Performance of Reinforced Concrete Structures. Están las memorias de las sesiones científicas del doctor Abel Sánchez Díaz en 1978 en la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de Buenos Aires. Entonces, él se va a referir que en este modelo que tenemos aquí, y podemos ver estas 4 variables con las que los ingenieros de suelos y de fundaciones y los ingenieros y arquitectos en cuanto a la edificación, vamos a tener, primero que todo, qué es lo que ocurre, cuáles son las aceleraciones que se van a producir en roca, cómo se van a transformar para llegar a la superficie de la Tierra, que es la X2. Luego tenemos la X3, que es ya el comportamiento de las fundaciones, y aquí entramos en estas dos X, son las variables de diseño. O sea, con esta información se va a realizar la utilización de las variables de diseño para poder garantizar que este edificio va a resistir estas fuerzas que se van a presentar aquí. Entonces tenemos estos gráficos, tenemos el acelerograma de un sismo, que es lo que se puede aprovechar de aquí. Y vamos a ver aquí estas, que son estas X1, X2, X3, X4. Y el X1 es la severidad del movimiento sísmico, el basamento rocoso del sitio en donde se va a ubicar el edificio. Es una función de la magnitud estimada en el foco del sismo y la distancia hipocentral. Y ahí, pues, se da una ecuación y unas coeficientes determinados. Después se va a la X2, que es la dimensión del movimiento estimado en superficie, que sería esto aquí. Está representado por un coeficiente dinámico. Y entonces tenemos el X2 igual al X1 por ese coeficiente dinámico. Después tenemos la severidad, aquí la X3, del movimiento en la base del edificio, y depende de los efectos debido a la interacción terreno-fundación, representado por el coeficiente I, el cual se obtiene de los estudios geotécnicos y estructurales. Y luego tenemos el X4, que es la predicción de la deformación del edificio, que sería esto. Este factor será relacionado con la magnitud del movimiento estimado en la base del edificio, el X3, y las características dinámicas del sistema estructural, que se usará representado por un operador dinámico D4. Y aquí tenemos
como esta X4 depende, pues dependerá del X3, X2 y X1, termina siendo un X1 con los dos coeficientes que nos dieron anteriormente. Y esto es muy importante. Bueno, lo que pasa es que aquí ya estamos hablando con ingenieros estructurales que saben que el movimiento del sismo no es lineal, ni es en una sola dirección, sino no solamente hay desplazamientos, sino hay rotaciones de los elementos. Entonces aquí vemos cómo esta información nos viene dada por los acelerogramas. No me voy a detener en esto porque es un tema que ya ustedes manejan bastante bien. Y tenemos aquí cómo nos da la información que nos da los equipos en cuanto a la aceleración y cómo al integrar la aceleración va a dar la posible velocidad y los posibles desplazamientos. Entonces aquí tenemos por el otro lado los componentes de lo que puede ocurrir cuando tenemos edificios, el mismo edificio, ubicados en terrenos que son con características diferentes. Entonces, eso es muy importante, ver qué es lo que puede ocurrir. Aquí tenemos unos acelerogramas de varios, de varios terremotos, de un terremoto, y vemos cómo las características que se presentan de acuerdo con las características del suelo van a variar la información que nos va a dar. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que todo esto es, por supuesto, lo han manejado hasta ahora los ingenieros estructurales, y cuando uno le habla de esto a los arquitectos y a los urbanistas se aterran. Y ecuaciones y integrales y matrices y todas esas cosas que para nosotros son cosas de otro mundo. Entonces dicen, y eso no es responsabilidad de los ingenieros estructurales, la responsabilidad de arquitectos y urbanistas en zonas sísmicas. Ahora viene, entonces dice, la responsabilidad de arquitectos y urbanistas en zonas sísmicas. Sí, hay una gran responsabilidad. Los arquitectos y los urbanistas generalmente piensan que tener en cuenta los aspectos sismo resistentes coarta la creatividad y que las ciudades se convertirían en una colección de cajas uniformes. Entonces, hay que convencer a los arquitectos si se trabaja en equipo desde el principio, y por eso voy a recalcar en lo que Sandino tanto ha insistido en el curso que les diga, que los arquitectos y urbanistas tienen que trabajar junto con los ingenieros estructurales y de instalaciones de distintos tipos desde el inicio del proyecto. Vamos a ver lo que yo les traigo aquí. Creatividad. Es que al caso del diseño de edificaciones que son apropiadas para determinados contextos ambientales ha coartado la creatividad, ¿sí? Porque cuando vemos, vamos a ver unos ejemplos que yo traje, un poquito para animar, entusiasmar, porque me imagino que ya deben estar con muchísima hambre los que han resistido. Entonces, ¿podríamos concluir acaso que las normas ambientales o las normas urbanas o las sanitarias coartan la imaginación? Ustedes han oído decir a veces eso, que esas normas que tienen tantísimo tiempo y coartan los diseños. No, aquí tenemos, por ejemplo, la casa alpina. Cuando se diseña una casa alpina, pues se diseña con techos inclinados para que la nieve no se condense, con las aberturas pequeñas para que no entre el frío, se toman las medidas de materiales especiales como piedra para que no se transmita el frío. Y después tenemos las variables de contexto, serían clima frío y seco, variables de diseño, techo de gran pendiente para evitar aglomeración de nieve, paredes gruesas de materiales que absorben calor durante el día y lo mantienen en la noche, ventanas pequeñas para evitar que se filtre el frío y chimenea para calentar los ambientes. Y luego tenemos la casa playera. Entonces nos vamos a encontrar una casa pues con otras características, en donde las variables de contexto son terreno plano, clima cálido y húmedo. Y las variables de diseño, techo de pendiente suficiente para evitar la acumulación de agua pluvial, pero que permita a esta refrescar el material. Levantada y aislada del terreno. La ventilación de la parte interior
evitar la transmisión de humedad y la entrada de animales rastreros. Corredores alrededor de la casa para lograr áreas sociales aireadas y con sombra. Aberturas grandes ubicadas de manera que permitan la ventilación cruzada y protegidas por celosías para tamizar y controlar la entrada de luz, radiación solar excesiva y las corrientes de aire. Entonces ahí tenemos dos modelos, cada uno diseñado para sus variables de contexto. Entonces tenemos un contexto 2 y un contexto 1, pero ¿qué ocurre cuando cambiamos este diseño de la casa alpina y lo ponemos en la playa? O tenemos la casa de playa y la ponemos en el contexto alpino. Indudablemente que las características no van a ser las más apropiadas. ¿Y acaso eso hace que la creatividad del arquitecto se disminuya o que se vean coartados por esto? No, la creatividad del arquitecto viene justamente de establecer las casas apropiadas para la variable de contexto donde la están ubicando. Entonces, bueno, aquí venimos a nuevamente a nuestra crónica. Uy, ya me voy a apurar porque estamos muy pasados de tiempo. Y vemos nuevamente cómo tenemos el urbanismo. Ya hablamos de las normas de zonificación de la Zoning Resolution de Nueva York y todas las variaciones que se hacen de esta Zoning Resolution se aplican internacionalmente. Vienen con las normas de zonificación urbana y luego tenemos todas las descripciones de las características de la arquitectura moderna derivadas principalmente por la casa dominó de Le Corbusier, reconocida posteriormente por Rosiam y garantizada inicialmente por el sistema Trebatet, que fue el que sustituyó el sistema de muros de carga por los esqueletos estructurales. De ahí surge, bueno, los 5 puntos de Le Corbusier, que ya los revisamos, y viene el edificio singular o individual. Y ese edificio singular o individual ya vimos que rompe el muro urbano tradicional. Cada edificio se construye y se hace como quiere y no le importa qué es lo que le pasa al lado ni cómo no le pasa. Y vienen las edificaciones colindantes por un lado, viene la geometría irregular en alzado, la geometría irregular en planta, el piso débil y piso blando, que todo esto está en las normas sísmicas como configuraciones irregulares, la planta torsional, la columna cautiva y la columna corta. A raíz de todas estas consecuencias que tenemos acá, que ya las hemos visto, aparecen una serie de propuestas urbanas. Un momentico, por favor, que va a tomar agua. Propuestas urbanas para la reducción de vulnerabilidad sísmica. En el 89, el City World Improvement de New Design en Japón. Y así una serie, no las voy a nombrar una por una para que no nos llevemos tanto tiempo, pero ahí pueden ver una serie de recomendaciones en el ámbito urbano en las distintas ciudades y propuestas de disposiciones especiales para el diseño de edificaciones con configuraciones irregulares, empezando por el doctor Tachunaito, que no les conté que cuando llegó el terremoto de 1923, ninguno de los edificios de Naito colapsó y muy pocos se dañaron. Entonces teníamos el 75, el 78, el 85, hasta que por fin en el 88 aparece en el Uniform Building Code, aparecen las configuraciones, la tabla de configuraciones irregulares. Y así pues hemos seguido hasta el día de hoy en que estamos hablando de esto. Aquí vemos la Zoning Resolution, las normas de zonificación urbana y vamos viendo cuáles son las consecuencias de estas configuraciones irregulares. El periodo de vibración tampoco se los voy a mencionar porque ya ustedes saben qué es lo que pasa, el péndulo invertido, los pesos en el techo y la vibración del terreno justamente cuando se le mueve el suelo
¿Qué es lo que ocurre? Que cuando se le da el primer impulso se va a mover, va a oscilar hasta que vuelve a su posición de reposo. Y esto es lo que se genera cuando el periodo de vibración del edificio, de la estructura, coincide con el periodo de vibración del terreno, porque aquí, fíjense que si el terreno se queda sin moverse, la parte de arriba va a volver a su posición original de equilibrio, mientras que en este caso, si el suelo se mueve en la dirección contraria y coincide en el periodo fundamental del terreno y el del edificio, se va a generar la resonancia. Y aquí vamos a ver, como les mencioné anteriormente, en 1997 fue el nacimiento de la ingeniería geotécnica de terremotos, como lo mencionó el ingeniero Idris cuando fue invitado a Caracas a la conmemoración de los 30 años del terremoto de Caracas, que presentó una ponencia que se llamaba 30 años del terremoto de Caracas, 30 años del nacimiento de la ingeniería geotécnica de terremotos. Este es uno de los planos de zonificación sísmica de Fumbisis, y aquí vemos distintos productos que ellos han ido sacando con el tiempo. Se han hecho las microzonificaciones de algunas ciudades importantes como Cumaná. Este es el estudio del proyecto de microzonificación en Caracas y Barquisimeto. Esta información la pueden encontrar en la página web. Y bueno, aquí tenemos el Seismic Microzoning Study en Chacao. El distrito de Chacao fue el más dañado durante el terremoto de Caracas, y ahí cuando se hicieron las perforaciones de la Western Geophysical se encontraron que habían 300 metros de profundidad de aluviones y que debido a eso se produjeron aceleraciones que dañaron los edificios. Este es un trabajo que se presentó en el European Conference on Earthquake Engineering en Londres en 2002, y ahí está la referencia del paper. Y el factor más importante que se presenta. Tenemos toda esta información que damos los técnicos, que podemos recomendar, y los sociólogos, y los arquitectos, y los urbanistas. Pero ¿qué pasa con quienes toman decisiones? Quienes toman decisiones dicen riesgo, amenaza por vulnerabilidad. Ajá. ¿Y cuánto me cuesta a mí reducir la vulnerabilidad? ¿Cuánto me cuesta hacer los estudios de amenaza? Y todas las decisiones para las modificaciones que se pueden hacer, aunque tengamos los genios de la campana más alta, si no hay el apoyo de quienes toman decisiones que puedan producir los fondos para que se hagan esos estudios, el riesgo va a seguir siendo muy alto. Aquí solamente había puesto unas páginas del artículo que les había mencionado al principio, de la microzonificación sísmica como instrumento para el ordenamiento urbanístico, donde se hace un estudio de Caracas, de las distintas regulaciones que obligan, en muchos casos, a que se utilicen configuraciones como el piso blando, la planta libre, los retranqueos o escalonamientos en altura, aquí en la geometría en elevación, vemos algunos de ellos, la colindancia o adyacencia entre edificios, que es un problema muy grave porque se golpean los edificios unos con otros, como se pone el ejemplo acá. Y bueno, algunas conclusiones y recomendaciones que se hacen en 1996. No sé, no llevo el control si se han hecho algunos cambios. Tengo entendido que el municipio de Chacao es el que ha estado más interesado en hacer modificaciones de las ordenanzas municipales, pero hasta el presente no tengo ninguna idea. Y hay una serie de recomendaciones. Vamos a ver qué dice las recomendaciones finales. El diseño y la planificación urbanas deben considerar la amenaza sísmica y por ende las características dinámicas del suelo local, de manera tal
que profesionales e inversionistas tomen en cuenta este conocimiento en el diseño y localización de edificaciones y otros tipos de estructuras que conforman la ciudad para así reducir el riesgo sísmico de una ciudad capital tan congestionada como es Caracas. El diseño y la planificación urbanas deben estimar, por lo tanto, las características dinámicas del suelo local para que así otros profesionales e inversionistas tomen en cuenta ese conocimiento del diseño y la localización de las estructuras que conforman la ciudad. Es necesario convocar a la Dirección General de Ordenamiento Urbanístico del MINDUR, a los consejos municipales, a las oficinas locales de planeamiento urbano de las alcaldías del área metropolitana, con el objeto de informarles sobre la necesidad de la microzonificación sísmica de Caracas, a fin de determinar las características de los suelos locales que deberían incluirse en el plan de ordenamiento urbanístico, y B, las recomendaciones para el diseño de edificaciones en cada una de las zonas identificadas que deben incluirse en las ordenanzas dentro de los planes de desarrollo urbano local. Bueno, aquí vemos esas características que aparecen en las tablas de irregularidades de las normas, y cuando leemos las ordenanzas, no se las voy a leer ahora, los artículos que hay en las ordenanzas municipales, donde recomiendan y en algunos casos obligan a que se utilicen configuraciones irregulares sin tomar las medidas correspondientes. Aquí les pongo este desierto en donde pueden ver que aquí, aunque el riesgo sísmico la amenaza sísmica fuera altísima, la vulnerabilidad es muy baja porque no hay elementos expuestos a un posible terremoto. Si hay un terremoto allí, pues lo más que puede pasar es que estos dos señores se asusten un poco y nada más. O sea que la vulnerabilidad la construimos los humanos. Entonces, vamos a tratar de unirnos todos a ver de qué manera podemos reducir la vulnerabilidad y hacer edificaciones que estén de acuerdo con la amenaza sísmica que tenemos, es decir, con las variables de contexto que se nos presentan. Gracias. Muchas gracias, doctora. En razón de que nos quedan 13 minutos para iniciar la siguiente conferencia, le indicaré, doctora, hay algunas preguntas expuestas allí, como la de Iván Bastidas, acerca de la disminución, que si tiene algún registro histórico en el que se pueda ver la disminución de vulnerabilidad de estructuras actuales ante los sismos de los últimos años, tomando en cuenta los avances tanto de la tecnología como de las normativas. Por allí también Paulina Viera, que la nueva norma ecuatoriana de construcción en la zona más alta, de más alta amenaza sísmica, se va a prohibir ciertas irregularidades en altura y planta. En este sentido, si se limita la creatividad del arquitecto, ¿cómo se podría mediar este asunto? Asimismo, el ingeniero Sandino Guerrón ha compartido allí algunos de las fuentes que han sido citadas por usted. Félix del Rosario, estructuralmente el concepto de vulnerabilidad sísmica es la susceptibilidad de la estructura frente a posibles daños para que desde sus cimientos, columnas, losas y vigas se mantenga en pie. Felicitaciones de parte de algunos colegas. En Ecuador, según la ANDEC, los componentes horizontales de la carga sísmica son concluyentes. El espectro elástico de diseño sismo resistente, hace el comentario. Eso entre algunos comentarios, doctora. Eh, para finalizar, tiene usted la palabra. Bueno, muchas gracias además por haber aguantado. Hay bastantes que lograron aguantar, menos mal. Es muy agradable pues saber que se mantiene el público todavía vigente. Me encantaría contestarle a todos, pero bueno, en cuanto a las evaluaciones que se han hecho, quienes han tenido la mayor oportunidad de hacer evaluaciones, si se han implementado, yo no las conozco, pero me lo imagino por la información que constantemente recibo de México, en donde están haciendo simulacros constantemente, y los simulacros generalmente se basan en los escenarios sísmicos
que se realizan teniendo la información tanto de la vulnerabilidad como de la amenaza. Sería muy interesante esa propuesta de ver qué ha ocurrido, porque ellos además han tenido los simulacros auténticos ya 2 veces en 2 conmemoraciones del terremoto del 85, lo han tenido en vivo, coincidencialmente, ha sido una cosa muy extraña. Y sería importante pues que haya investigadores que pudieran, ellos seguramente los mexicanos que tienen unos institutos de investigación tan importantes, deben haber hecho, y sobre todo habiendo tenido esta oportunidad de esos sismos en las mismas zonas, en la misma época.